Marisol Flores y hoy te propongo que hablemos del duelo. Un proceso de duelo es justamente eso, un proceso. Ante la falta, el sujeto tiene que realizar un proceso en el cual incorporar esa falta a su nueva vida. Un duelo implica reconocer que hay algo que se perdió y que la vida debe continuar sin eso. Freud nos decía que los sujetos afrontamos procesos de duelo en distintos momentos de nuestra vida y frente a diferentes pérdidas. Él hablaba no solo de la muerte como paradigma del proceso de duelo, sino que hay distintas pérdidas, como la pérdida de un amor, la pérdida del trabajo, la pérdida de la juventud, distintos momentos, distintas circunstancias que atravesamos las personas a lo largo de nuestra vida que implican procesos de duelo. Justamente el proceso de duelo requiere o apunta, mejor dicho, a que el sujeto encuentre un nuevo posicionamiento en estas nuevas coordenadas que implican la vida a partir de esa pérdida. En los procesos de duelo encontramos 5 fases, las cuales no necesariamente se van a dar de forma cronológica ni en ese mismo orden, y a veces puede suceder que una se repita a lo largo del proceso de duelo. Del mismo modo, es posible que las personas no atraviesen por las 5 fases, pero sí, para hablar de un proceso de duelo saludable, tenemos que encontrar por lo menos 2 de ellas. Estas fases son negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Cuando hablamos de negación, encontramos sujetos con frases que expresan frases como estoy bien o esto no está pasando, esto no puede ser real. La persona se niega a aceptar esa pérdida porque no logra incorporarla dentro de su realidad psíquica. La negación, como sabemos, es un mecanismo de defensa que propone nuestro psiquismo frente a situaciones que podríamos llamar de desequilibrio psíquico. No reconocer la pérdida implica que el proceso de duelo esté impedido. Si no reconocemos la pérdida, no podemos duelar lo que no se ha perdido. Esto me hace acordar a el caso de una alumna. Una vez su madre se acerca a hablar conmigo, yo era su docente, y me dice, necesito contarle a la nena que falleció la abuela, y no se lo puedo decir. Aquí encontrábamos 2 situaciones. La propia negación de la madre, que no estaba pudiendo reconocer y empezar a elaborar la pérdida de su propia madre, y también la imposibilidad de la niña de realizar un duelo porque no podemos duelar aquello que no está perdido. Algo que trabajamos con esta mamá tenía que ver con empezar a anticiparle a la niña, ya que esta muerte había sido repentina, que la abuela no estaba bien de salud. Y esto no tenía que ver con mentirle a la niña, sino que tenía que ver con darle tiempo a esta mamá para que pueda de a poco empezar ella misma a aceptar esta pérdida, dejar de negarla. El segundo proceso, la segunda fase, es la ira. Tiene que ver con el enojo, transmitir bronca. Hay personas que se enojan con Dios, hay otras que se enojan con la vida, otras se enojan con ellos mismos y otras se enojan con el objeto perdido. Por ejemplo, cuando ante una ruptura de una pareja, el abandonado empieza a sentir odio por la persona que lo ha dejado. La negación fracasa, ya no podemos no aceptar la pérdida y lo que sobreviene al sujeto es la sensación de injusticia. Esto no debería haber sucedido. Entonces, el enojo
contra esa situación, que muchas veces es consigo mismo por haber perdido, se proyecta sobre el otro. Y entonces muchas veces el objeto perdido pasa a ser objeto de desprecio. Otra de las fases tiene que ver con la negociación. Algo de la aceptación comienza a aparecer y la persona empieza a hacer promesas como para retrasar la pérdida. Por ejemplo, es habitual cuando frente a un diagnóstico de una enfermedad, el sujeto para retrasar la pérdida, por ejemplo, la posibilidad de la muerte, hace promesas a Dios, decide ir hacia algunos lugares de sacrificio en donde pedir que a cambio de retrasar esta pérdida se le dé más tiempo. Estas promesas también son habituales en los momentos de rupturas de pareja. Volvemos a buscar a ese ser amado que nos abandonó, prometiendo cambios, prometiendo nuevas situaciones, cuando en realidad todas estas promesas no vienen de la mano de verdaderos deseos subjetivos, de verdaderas intenciones de cambio, sino que tienen que ver con la dificultad de tolerar esa pérdida. Otro de los procesos de duelo, de las fases del proceso, es la depresión. La depresión es la que habitualmente observamos y tiene que ver con un periodo de retracción de la libido al yo. ¿Esto qué significa? El sujeto pareciera que pierde interés por el mundo. Se retrae, a veces deja de comer, ya no tiene interés por los vínculos sociales ni por salir. Algo de la comprensión de la pérdida empieza a estar en juego. Se reconoce que el objeto perdido ya no va a volver y esto produce una profunda tristeza. Esta tristeza lleva a que el sujeto pierda el interés por el mundo y pareciera que lo único que importa es atravesar la angustia por ese objeto perdido. Esta fase es fundamental en el proceso de duelo y una de las propuestas de la bibliografía al respecto es no perturbarla. Nos cuesta mucho, y sobre todo en esta época, tolerar la angustia y más la angustia en el otro. Nos preocupamos cuando vemos a nuestro padre viudo que no quiere salir, que no quiere comer, que no quiere volver a la vida. Rápidamente pedimos al ensombrecido, como le dice Gabriel Rolón, que vuelva a brillar, que vuelva a vivir. Y rápidamente le pedimos que actúe, que haga cosas, que se ponga en movimiento. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque ese movimiento y ese accionar a la vista de los demás puede ser saludable, pero en realidad puede estar guiado por la negación del comienzo. El aquí no ha pasado nada y entonces seguimos con la vida. El verdadero proceso de duelo requiere atravesar la angustia, requiere conectar con la tristeza, porque es solo en ese momento cuando el sujeto va a poder empezar a mirarse a sí mismo y reconocer qué de mí se perdió con este objeto. Sabemos que el proceso de duelo no tiene que ver con tolerar la pérdida del objeto, sino con tolerar lo que de mí se va junto con ese objeto. El lugar que ocupaba en esta pareja, el lugar que ocupaba como joven, el lugar que ocupaba en este otro sujeto fallecido. Ese proceso culmina en la última fase que tiene que ver con la aceptación. La pérdida se reconoce, el criterio de realidad triunfa y entonces se comprende que aquello perdido ya no regresará. Pero es interesante porque Gabriel Rolón, que es un autor psicoanalista argentino, nos propone que aquí, en la aceptación, no finaliza el proceso de duelo. Hay
algo más, una vueltita más de tuerca que el sujeto en duelo tiene que poder lograr. Y tiene que ver con volver a la vida. Pero no volver a la vida buscando el mismo lugar, la misma posición, sino desde una nueva posición subjetiva. Tiene que ver con un resurgir, al modo del ave fénix, que implica resurgir diferente. Habrá algo que ya no se tiene y habrá algo nuevo que el sujeto tiene, que ha conseguido a partir de este proceso atravesado. El duelo implica una metamorfosis. No se busca recuperar un antiguo ser, sino que la propuesta es tener la valentía de animarnos a ser alguien nuevo, alguien diferente. Es muy interesante tener en cuenta estas 5 fases y esta propuesta del resurgir, no solo para cuando tengamos que atravesar procesos de duelo, sino sobre todo cuando tengamos que acompañar a personas que están en duelo. Permitirles estas 5 fases y sobre todo apoyar este resurgir, esta metamorfosis. Soy Marisol Flores y espero que este video te haya interesado. Nos vemos en el próximo.